¿Cuál es el motor de sus vidas? Ante una pregunta como esta, posiblemente salten respuestas como mi profesión, mis convicciones, yo mismo. Pero en muchos casos, como en el mío, la respuesta será mi familia. Para muchas personas, la familia es el motivo más movilizador, ese que hace que nos saquemos el ancho y que nos invada la fortaleza. Aquellas personas que hacen vida común, que comparten objetivos, valores, sueños y amor en el hogar. Esas personas son tu núcleo, tu célula. ¿Quiénes son para ti ese núcleo? Piensa en ellos en este instante. Yo pensé en mis dos hijos, en Zoe, que tiene 12 años, y Dieguito de 4. La espera de Zoe estuvo cargada de emociones indescriptibles. La emoción de enterarte que vas a ser mamá es desbordante. Me sentía ilusionada, entusiasmada con sus latidos, con cada patadita. Estaba ansiosa por conocerla y por verle su carita. Quería, quería ser muy responsable, quería hacerlo todo bien, que no le falte nada. Quería cuidarla, quería estar para ella siempre. Tenía miedo de lo que vendría, pero en el fondo sabía que daría todo de mí y que aprenderíamos la una de la otra. Escoger su nombre tomó como 20 listas. Descubrimos que Zoe significaba vida en hebreo y no hubo mucho más que pensar. Un 23 de octubre del 2009 llegó a mi vida quien me llenó de vida. Desde el momento en que escuché su llanto, desde que abrió los ojos por primera vez, me encontré en ellos y se detuvo el mundo para mí, se detuvo el tiempo y supe que sería capaz de hacer posible hasta los imposibles. 7 años más tarde, dupliqué todos estos sentimientos con la llegada de Dieguito, quien llegó a mi vida a llenarme de esperanza, a iluminar cada rinconcito de la casa y de mi rostro. Diego compensa penas, gesta nuevas alegrías, me enternece, me derrite. Sencillamente llegó a mi vida para aclararme, para aterrizarme y para amar más de lo que podía imaginar. Piso huevos cuando los veo juntos. Él muere por ella, la secunda en todo, en el buen ejemplo y en la palomillada. Les gusta corretear y apapacharse. Por ratos andan al borde de la pila de tanto carcajearse y por otros tirándose dedo para zafarse de nuestras llamadas de atención. Y cada uno es diferente. A ella le encanta poner caras graciosas, a él le encanta hablar hasta por los codos. Ella patalea con las matemáticas y él con la pronunciación de la R. Ella muere por los tallarines con huancaína y él por sus fideitos verdes. Pero si bien estas diferencias son totalmente naturales entre hermanos, hay otras que no lo son. Aunque ambos tienen lugares iguales en mi corazón, para la sociedad y para las leyes, hay una diferencia que los marca. Porque yo no gesté a Zoe en mi vientre, como sí lo hice con Dieguito. Zoe es mi primera hija, a quien tuve con mi expareja. Mi expareja es una mujer y fue ella quien llevó el embarazo. Soy una mujer que se enamora de otras mujeres. Es decir, mi orientación sexual es lesbiana. Siempre lo supe. Y privilegio aparte, agradezco a la vida el día en que decidí ser honesta conmigo, vencer mis miedos y soltar mi más genuina identidad. Años después me casé con mi Morita. Decidimos, como cualquier otra pareja que se ama, que se estabiliza, formar una familia y darle un hermanito a Zoe y un repotenciado sentido a nuestro camino. Llegó así nuestro Dieguito Rejas. Desde el nacimiento de Diego, pude hallarme desde la mirada de una madre gestante y la de una no gestante. Y es ahí cuando confirmé que debido a la presión social y a los vacíos legales, la situación se vuelve diferenciada, impactando en nuestros derechos más elementales como seres humanos y en los de nuestros hijos. Dieguito lleva mis dos apellidos.
como si fuera mi hermano o como si yo fuese madre soltera. Zoe no lleva ninguno de mis apellidos, porque yo no la tuve desde mi vientre. Y esta diferencia se hace presente en muchísimos aspectos de nuestras vidas. El día que yo no esté, ambos hermanitos no recibirán herencia ni patrimonio en partes iguales. Dieguito, como heredero forzoso, va a recibir un 70%. Y Zoe, si es que hago testamento, solo va a recibir un 30%, es decir, mi libre disponibilidad. Mi esposa Morita no recibirá nada y nuestros hijos tampoco recibirán nada por parte de ella. Mis hijos tampoco tienen el mismo seguro de salud. Yo no puedo asegurar a Zoe porque no lleva mi apellido. Y respecto a Dieguito, solo tiene un camino para recibir un seguro de salud dependiente. En pandemia, mi trabajo entró en suspensión perfecta, dejándonos a Dieguito y a mí sin seguro de salud. En el caso de una familia heteroparental, si la otra parte se encuentra también en planilla, con un beneficio laboral de seguro, podría afiliar a su cónyuge e hijos. En nuestro caso no es así. Pocas empresas ya nos afilian como cónyuges luego de varios trámites burocráticos, pero ninguna logra amparar a nuestros hijos. Dieguito quedó sin seguro de salud. A veces por las noches pienso en qué cosa haría si algo le pasara a la madre biológica de Zoe. Tengo mucho miedo de que esto suceda y que al no poder acreditar que Zoe es mi hija, no vuelva a saber de ella, que no regrese a mis brazos. En ese caso, aunque ella haya perdido solo a una madre, se estaría quedando sin las dos. ¿O qué pasaría si algo me pasara? Zoe no tendría cómo acreditar que soy su madre en la puerta de un hospital, por ejemplo, y posiblemente ni siquiera llegue a despedirse de mí. ¿Y si imaginara la situación inversa? Es decir, que la vida de Zoe esté corriendo peligro, el escenario sería mucho más agobiante. ¿No te aterraría enterarte de que tu hijo o tu hija está en una situación de salud extrema y no te dan razón de su estado? O no puedas firmar ningún documento para tomar una decisión importante en ese momento por él o por ella. O peor aún, que ni siquiera te dejen verlo o verla. Como madre no gestante de mi hijita, tengo las manos atadas. No tuve licencia de maternidad cuando nació, ni pude beneficiarla con el acceso a los bonos escolares, ni planes de ahorro familiares. No recibí una libreta de notas, porque mi maternidad no figuraba en los documentos de matrícula del colegio. Tampoco pude realizar ningún trámite por ella, como sacar una partida o firmar ningún consentimiento. Para salir de viaje con ella, paso por las mismas explicaciones y por la misma violencia, en notarías, en bancos, en aeropuertos, y debo firmar un documento que aclara que no tengo potestad. Si enfermaba, no podía llevarla al hospital. Tantas veces escuché, ¿y usted quién es? O no, usted no es su madre. Incluso tuve que aceptar ser la madrina de mi propia hija, porque era el único documento real donde iba a constar que yo era parte de su vida. Soy invisible en su DNI. Solo pudimos ponerle mi segundo nombre como su segundo nombre, como de cariño. Odio la frase de cariño. O eres como su mamá. Pues no, no soy su mamá de cariño, no soy como su mamá. Soy su madre. La he criado, la he cuidado, me he desvelado, la he acompañado en los buenos y malos momentos, la he respetado, la he educado y alimentado. Hemos llorado, me he equivocado, pero me he levantado. Me veo en ella, le he entregado mi vida y ella ha sumado en la mía. Por ella estoy aquí, estoy parada saliendo del closet frente a todos ustedes. Nadie atribuye la maternidad por acordarse haber estado dentro de un vientre, por Dios, sino por todo lo que viene después. Yo formo parte de una familia homoparental, pero mi caso no es el único. Mi caso es
uno de los miles que existen en el mundo y en nuestro país. Así es, dije en nuestro país. Aunque se trate de tapar el sol con un dedo, las familias homoparentales y diversas existimos en toda realidad y en todo lugar. Lamentablemente aún no hay estudios respecto a las familias homoparentales en nuestro país, pero sí existe data que nos permite aproximarnos. La primera encuesta virtual para personas LGBTI que realizó el INEI en el 2017 señaló que aproximadamente un 10.3% de los encuestados afirmó que tenía hijos. Y por su parte, un estudio realizado por el Ministerio de Justicia e Ipsos en el 2020 reflejó que éramos aproximadamente 1.700.000 personas diversas, al menos un 8% del Perú. Si comparamos estos dos estudios, podemos calcular que las familias diversas somos el 10.3 de este 1.700.000. Entonces, estamos hablando de 175.100 personas diversas criando hijos en el Perú. De estas familias nos hemos encontrado ya casi 300 en la Asociación Familias Homoparentales Perú, una organización sin fines de lucro que fundé junto a mi morita desde comienzos del 2018. Nos juntamos familias con hijos de hasta 25 años de edad y en las 3 regiones del país para poder contenernos frente a la discriminación y a los vacíos legales. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, contenemos a nuestras familias, brindándoles atención psicológica y legal. Además, nos identificamos, compartimos vivencias, datos de especialistas con un enfoque positivo de la diversidad, colegios inclusivos, trámites legales, matrimonios en el extranjero. Pero sobre todo, buscamos que al conocerse nuestros hijos, normalicen la existencia de sus familias para poder empoderar su autoestima. En segundo lugar, educamos a través de data recopilada y también de proyectos de investigación para desmitificar prejuicios sociales a través de nuestros posts, de nuestros conversatorios, lives, entrevistas o ventanas de aliados. Y en tercer lugar, visibilizamos el contexto en el que nos encontramos para poder generar incidencia política buscando que se nos reconozca legalmente como familias, como debe de ser. Esta es nuestra labor. Y nos quedan cortas las manos y las horas para poder dar atención a tantos casos en estado de vulnerabilidad. Por ejemplo, ellas son Cecilia y Simón, madres de Alessandro. Lograron casarse y tener a Alessandro en el extranjero. En el pasaporte de Alessandro figuran los apellidos de sus dos madres, pero en el DNI solo lleva los apellidos de la madre biológica, sin considerar el apellido de la madre no gestante. Alessandro tiene una doble identidad. Ellos son Carlos y Adolfo. Han hecho un tratamiento de gestación subrogada en el extranjero, pero saben que cuando sus hijos ingresen al país, lo harán como turistas y no podrán sacarles un DNI porque no existe una madre. Están evaluando quedarse fuera porque sin un DNI sus hijos no van a poder estudiar, ir al médico, ni siquiera encontrarse en un padrón del Ministerio de Salud para recibir una vacuna. Ellas son Mariela y Claudia, de Chiclayo. Tienen un hijo, gestado por Mariela. A Claudia le ofrecieron una importante oportunidad laboral fuera del país. La familia ha tenido que dividirse porque Claudia no pudo acreditar en su empresa que son una familia para que puedan ser trasladados juntos. Él es Marco, un chico trans inmigrante. Lu, su novia, ingresó a cuidados intensivos de un hospital del estado en plena pandemia. A él no solo le impidieron el ingreso, sino que recibió burlas por su identidad de género y maltrato. Ellas son Darlene y Jenny, madres de Dacaray. Tras más de 4 años de lucha, ellas lograron que por primera vez en el Perú un juez ordene que se reconozca en el DNI del niño los apellidos y la filiación de sus dos madres. Sin embargo, Reniec acaba de apelar la sentencia del Poder Judicial. Daki sigue teniendo un DNI que no representa su realidad, como casi todos nuestros hijos. Ella es María de Huancayo, quien ve a su hija todas las tardes, desde hace 5 años.
pero a través de una ventana, porque al fallecer su pareja, la niña fue otorgada a su abuela, quien no la reconoce como nuera ni menos como la madre de su nieta. Ella es Rosa. Su pareja murió en pandemia y su hijo fue entregado a un orfanato del INAVIF. Ella es Eli, de Cusco. Está por cumplir los 7 años. Aún no puede estudiar, porque sus madres no le encuentran colegio. Les piden licencia de matrimonio, les dicen que no hay cupo y que cierren sus redes sociales para seguir buscando colegio. Ellos son Zoe y Dieguito, 2 hermanos separados por kilómetros en países distintos. Hoy nuestra familia se encuentra fraccionada. Como le sucede a muchas personas, me separé. Lo hice hace unos 10 años, me separé de la madre biológica de Zoe. El dolor de una separación es muy fuerte. El de una separación con hijos es desolador. Pero el pavor que genera una separación con hijos sin leyes es devastador. Mi voz se anuló. No solo no tuve la posibilidad de pelear por la tenencia o exigir en una corte la custodia compartida al separarnos, sino que no pude firmar ningún papel para evitar que mi Zoe se vaya del país. Cuando no existe un marco legal que ampare una separación, se sueltan muchos cabos y no hay posibilidad alguna de negociar de manera equitativa decisiones sobre nuestros hijos. A las madres no gestantes, luego de una separación, nos quedan solo 3 alternativas para poder seguir viéndolos: agachar la cabeza, pedir permisos y acatar decisiones unilaterales. He escuchado tantas veces decir el interés superior del menor, pero para nuestros hijos no existe. Ante una separación, no hay divorcios, no existen custodias compartidas, no existe el régimen de visitas o la pensión de alimentos. Nuestras familias no están siendo vistas con los mismos ojos ante la ley peruana. Y el interés superior del menor, en nuestro caso, no es tan superior en realidad. Nuestras familias viven esta especie de castigo por no ser una familia tradicional. Y les puedo asegurar que la mayoría está pasando por situaciones tan o más duras que estas. La violencia se agudiza a medida que se interseccionan las diversidades. Es decir, la situación de una familia diversa inmigrante puede ser mucho más fuerte todavía. Y si la familia, dentro de esa familia existe una madre, la no biológica, y es una persona trans o afrodescendiente, puede ser mucho más invisible aún. Y si disponen de bajos recursos o de alguna situación de discapacidad, esta familia podría estar más estigmatizada y buscando sobrevivir. Estas familias no tienen a quién pedir ayuda. Simplemente el Estado las multiplica por 0. Y lo que no están mirando aquí es que a quienes están castigando no es a las personas diversas adultas, sino a nuestros niños. Y eso no es justo. Con nuestros hijos tampoco se metan. Es real esta desventaja en la que se encuentran nuestros hijos frente a los de los hijos de familias heteroparentales, respecto a los derechos más básicos, como el de la identidad, la salud, la educación, el derecho a una familia, a la igualdad, a no ser violentado, a la protección legal. Ahora, ¿no es acaso paradójico jactarnos que nos preocupa el interés superior del menor cuando las consecuencias de las inequidades son generadas por falta de leyes? ¿Pero en qué se basa esta sociedad para mirarnos de manera distinta? ¿O como los marcianos? ¿O como los otros? Pues en mitos, generación tras generación, seguimos trasladando los mismos comentarios desde la desinformación o la mala información, victimizando a nuestras niñeces y subestimando nuestras crianzas. Amigos, amigas,
Mi familia es como la suya. Nuestras maternidades y paternidades como las suyas. Somos personas completamente normales. Tenemos días buenos, días malos, preocupaciones, ahorros, deudas. Jugamos con nuestros hijos, nos enfermamos, vamos a terapia, trabajamos en oficina, otros en casa, nos gusta el deporte, vamos al cine, a comer rico, en fin. Vivimos las mismas experiencias, pero seguimos siendo satanizados juiciosamente por la naturaleza de nuestras diferencias. No me extraña que hayan escuchado típicos sesgos como padres gays, hijos gays, o esos niños necesitan una figura paterna, o pobres niños al cuidado de dos enfermos, o hasta nos señalan como pedófilos. Pues hay algo que tenemos que decirles. Esos prejuicios están solo siendo sostenidos en base a mitos totalmente errados, derrocados desde hace más de 50 años a través de muchos estudios, como el de Susan Golombok de 1983, que concluye que no existen diferencias psicológicas ni de orientación sexual o identidad de género entre hijos de familias diversas frente a hijos de familias heteroparentales, o como el estudio de Chan de 1998, donde se determina que existe un desarrollo saludable en hijos de madres solteras y de madres lesbianas, es decir, familias donde no hay un padre. Finkelhor y Russell en 1984 desasociaron la pedofilia de la homosexualidad, siendo la gran mayoría de abusos sexuales cometidos por hombres heterosexuales, generalmente parientes cercanos a la víctima. Y si se tratase de citar estudios, podríamos dar una charla entera, únicamente sustentando en base a evidencia. Por otro lado, la Asociación Americana de Psicología y la Organización Mundial de la Salud hace décadas que han despatologizado nuestras diversidades. Aún así, e ignorando toda esta base científica, seguimos sentenciando a nuestras familias con un estoy de acuerdo que se casen, pero que no tengan hijos. Pero ¿hasta cuándo las personas van a seguir queriendo decidir por las demás, intentando castrar la libertad de las demás personas? La solución no es que dejemos de tener hijos o que los tengamos fuera porque la sociedad no está preparada, no, sino que ésta se prepare porque existimos y necesitamos que la sociedad siga evolucionando. Y esto solo va a pasar si nos volvemos personas mejor informadas, más empáticas y respetuosas e iguales en derechos. Se dice que la familia es la célula de cada sociedad. Solo la armonía de las células dan operatividad y vida a un organismo. Cuando las leyes nos reconozcan, seguro ayudará a normalizar realidades, pero la verdad no hará la diferencia si cada célula no abraza a la otra. Les presento a parte de mi célula, a mi familia. Ellos son Diego y Morita. Y ella es Zoe. Déjenla y dejen a Dieguito y a los miles de hijos de familias homoparentales vivir como lo hace cualquier otro niño, como lo hace cualquiera de tus hijos, como lo hace tu Facu, tu Gael, tu Lucía, tu Mica, tu Rafa. Que no pase más, que los niños no puedan heredar, recibir un seguro de salud, acceder a la educación, que no dejen de recibir las mismas condiciones ante una situación de divorcio, que no sean alejados de sus familias, de sus familiares, que no vuelvan a separarse los hermanos, que les dejen despedirse dignamente de sus madres cuando mueran. Solo queremos vivir como lo hace cualquier otra familia. Y ustedes pueden hacer la diferencia. No repitas la historia. No sigas perpetuando prejuicios infundados. Tus hijos, los nuestros, son los que se quedan aquí. Dejémosle no solo una sociedad mejor, sino un suelo del que se sientan más orgullosos, en donde quieran quedarse a vivir y que les garantice una vida llena de grandes e iguales oportunidades para todos, todas y todes. Muchas gracias.